Bienvenidos una vez más al programa Caminando. Gracias por dejarnos entrar en sus casas para darles a conocer la realidad de la Diócesis de Santander. Los niños ya han empezado el cole porque ha empezado un nuevo curso escolar. Y la Diócesis de Santander, la Iglesia, también ha comenzado un nuevo curso pastoral. Por eso en la Diócesis se está haciendo público la programación pastoral del curso 2021-2022. Para animar la vida de los arciprestazgos, de las parroquias, de los grupos parroquiales. Y por eso tenemos aquí con nosotros a don Manuel Sánchez Monje, obispo de la Diócesis de Santander. Bueno, don Manuel, qué alegría volverle a ver de nuevo. Encantado, encantado. Bueno, pues decíamos al principio que venimos a hablar de la programación del 2021-2022. Que pertenece al plan pastoral del 2018-2021. Alguno dirá si hay ahí un desfase de años. Pues el plan pastoral teóricamente había terminado ya, porque terminaba este año 21, pero hemos pensado que dadas las circunstancias de la pandemia que nos ha hecho retrasar muchas cosas o anular o posponer, pues que era conveniente retomar y hemos hecho una programación solo para un curso, 21-22, y pretendiendo retomar muchas cosas, como digo. Una de ellas, muy importante, es el Congreso de Laicos Nacional, que justamente tuvo lugar en Madrid, pero a pocos días de producirse lo del encerramiento total, y entonces todo esto no nos ha permitido darle a conocer, ponerlo en práctica, y vamos a retomarlo con ganas y a seguir un poco sus indicaciones, porque allí vienen dados los pasos que hay que ir dando para hacer de una diócesis, de una parroquia auténticamente misionera. Hay que empezar por el primer anuncio, es que la gente tiene que ser ayudada para que se produzca el encuentro personal con Jesucristo. Y don Manuel, lo primero, antes, porque alguno dirá, bueno, una programación pastoral, esto no viene conmigo, será para los párrocos, para los curas. ¿Para quién está destinada esta programación pastoral? La programación pastoral es diocesana y por lo tanto todos los que componemos la diócesis estamos implicados en ella y debemos implicarnos. Tanto sacerdotes, religiosos, vida consagrada en general, seglares, bien particularmente considerados, bien en sus movimientos, en sus asociaciones, en sus cofradías. A toda la diócesis alcanza y toca la programación diocesana. Esta programación la presentó el 15 de septiembre, el Día de la Bien Aparecida. ¿Por qué este día siempre para presentarla? Pues yo creo que es una buena fecha, el 15 de septiembre es cuando ya empieza el curso escolar, a punto está de comenzar también el curso en el seminario diocesano, en la universidad, y yo creo que es un buen momento, y además de hablar siempre de la Virgen bien aparecida, pues hablamos un poco de los grandes trazos de la programación diocesana. Bueno, en la programación de este año hemos visto que hay dos elementos claves para la nueva evangelización, que son el discernimiento comunitario y la sinodalidad. Primero, háblenos qué es eso del discernimiento comunitario, y además subrayando comunitario, ¿no? Sí, sí. El discernimiento no es solamente ver y estudiar, sino que es ver y estudiar para saber cuál es lo bueno, cuál es lo que no es bueno, y sobre todo también en la vida cristiana es muy importante saber cuál es lo bueno, pero cuál es lo mejor, lo que supera a lo bueno, para irnos encaminando todos por la senda de la santidad. Entonces, el discernimiento, hay unas ayudas para hacerle y para llevarle a cabo, no solo personalmente, sino también en comunidad. Entonces, cada movimiento, cada asociación, cada parroquia, cada entidad diocesana tiene que examinar un poco cuál es lo que estamos haciendo, estamos logrando los objetivos que nos hemos marcado, cuál es lo que el Señor está pidiendo de nosotros que a lo mejor no acabamos de entregárselo. Todo eso, hacerlo en comunidad, es el discernimiento comunitario. Por otra parte, está el tema de la sinodalidad. Que vaya palabrita, ¿no? A ver, explíquenos, porque a lo mejor alguien todavía no
no entiende. Sinodalidad es una palabra que viene de una palabra griega, sínodo, y sin odos significa camino y sin conjunto. Entonces, sinodalidad es caminar juntos. La Iglesia es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios puede caminar, pero puede caminar cada uno por su cuenta, sin seguir unos mismos senderos, sin tener en cuenta a los que caminan. La sinodalidad nos habla de que tenemos que caminar juntos, por lo tanto, pues los que van muy deprisa tienen que acomodar el paso para que los que van más despacio no se queden colgados. Los que van despacio tienen que tener en cuenta a los que van más deprisa para poner un poco más de energía y poder lograr que se camine juntos como pueblo de Dios. Es muy importante porque exige, sobre todo, para caminar juntos, vivir la comunión, vivir la responsabilidad. Estamos también acostumbrados a hablar en la Iglesia de corresponsabilidad. El responsable de una comunidad cristiana no solo es el sacerdote o el párroco, sino que somos todos y cada uno con un cierto grado. Es verdad que el más responsable es el sacerdote o el párroco, pero hay seglares, hay consagrados que también son responsables en determinadas áreas de la actividad pastoral. Bueno, hablando de sinodalidad, va a tener lugar el sínodo de los obispos, ¿no? Empieza en octubre y va a haber una fase diocesana. Coméntenos, porque esto nos atañe a todos también. El sínodo de obispos, desde que se creó a partir del Concilio Vaticano II, era algo que preparaban de algún modo los obispos, especialmente los que iban a participar, unos pocos de cada nación, pero el Papa Francisco ha empezado a agrandarlo. En primer lugar, recordamos que al principio de su pontificado convocó un sínodo de la familia, pero con 2 fases, y ahora ha convocado el sínodo sobre este tema del caminar juntos, de la sinodalidad, pero con un espacio más largo, porque quiere que haya primero una fase diocesana, que ese tema que al final le van a dar un repaso los obispos y van a decidir juntamente con el Papa, pues que primero se estudie, se vean qué avances hay, qué lagunas, para que también en cada nación y en cada diócesis pues tenga repercusión y se pueda luego aplicar con más facilidad. Va a haber una fase, como dices, diocesana, y luego la conferencia episcopal lo pondrá en común y lo enviará a Roma para que se tenga en cuenta cuando ya se reúnan los obispos para las sesiones propias del sínodo. Bueno, ya nos lo harán, nos lo clarificarán, pero supongo que nos pasarán unas encuestas para que se rellenen en las parroquias, o cómo va a ser eso. Va a haber un responsable coordinador de toda la labor sinodal aquí en la diócesis, como en todas las diócesis de España. Va a dar comienzo el día 17 de octubre y él se rodeará en un equipo para ir en los arciprestazgos, en diversas instituciones diocesanas, pues promoviendo lo que es el sínodo, llevando el material de trabajo para que se estudie por grupos, por comunidades, y luego haya una puesta en común para hacer una selección de lo más interesante, lo más importante, y enviarlo a la conferencia episcopal. Ahora sí, don Manuel, seguimos con esa programación, con ese trabajo que tenemos todo este curso, y yo ya le veía muy interesado en contarnos el Congreso de Laicos, ¿no? Más que nada es porque allí se quedó ya de una manera concertada, común por todos los que participamos, de un itinerario a seguir. Entonces, el fin que perseguimos es el mismo que nos marcó el Papa en la Evangelii Gaudium. Él dice que hay que hacer de una iglesia universal, entera, misionera, pero que luego eso implica que haya diócesis en estado de misión permanente, que haya parroquias también totalmente abiertas a comunicar la buena noticia, misioneras. ¿Cómo se logra eso? Y en el Congreso Nacional del Laicado se quedó en este proceso. El primer paso es el encuentro personal con Cristo, pero a continuación uno que se ha encontrado personalmente con Cristo, que ha experimentado una alegría especial, una paz interior que no había disfrutado nunca, un encontrar sentido a muchos acontecimientos de su vida, que decía, ¿por qué a mí me ha tocado pasar esto o lo otro? Bueno, pues cuando uno
está viviendo todo eso, necesita un acompañamiento, porque todavía pues es un cristiano muy inicial, muy incipiente. El acompañamiento ya es un proceso que dura más tiempo, y es que alguien te va ayudando, que ya es más experimentado, que ha recorrido antes el camino espiritual que tú vas a comenzar, y te va ayudando para que no des traspiés, para que no te equivoques de camino. Y el acompañamiento va también con la formación. Una actividad de primer anuncio pues dura un fin de semana, o dura un encuentro cada semana, mensualmente, unos meses. Los cursos Emmaús, sí, o IGMIS, todo, ¿no? Eso. En cambio, la formación pues ya va a ser una cosa un poco más reposada. Normalmente suelen estudiar un evangelio, muy frecuentemente el Evangelio de San Marcos, pero es una manera de conocer a Cristo más detenidamente, cómo es, cómo actúa, qué siente, cómo reacciona, cuál es el mensaje que nos transmite, cuál es, por encima de las parábolas, la enseñanza que se encierra. Todo eso forma la vida cristiana y las verdades cristianas. Por otra parte, la primera formación también es importante, que dé una visión global. Entonces, yo recomiendo que, en vez de poner en las manos de alguien que está empezando a iniciarse el volumen grande del Catecismo de la Iglesia Católica, pues hay una edición, el Yucat, el Catecismo para Jóvenes, que es más pedagógico, pero que ayuda a ver que las verdades de fe de la Iglesia no son verdades aisladas, sino que forman un conjunto, y que cuando se niega alguna de ellas o no se asimila y no se trata de vivir, padece el conjunto de la fe. Hemos hablado un poco del primer anuncio, ¿no? De la formación, del acompañamiento, del acompañamiento. Y también últimamente para los seglares especialmente está el tema de la presencia pública o del testimonio en la vida social. Un cristiano no puede conformarse con vivir en cristiano en su familia, en su ambiente, con sus amigos, sino que tiene que vivirlo donde trabaja, donde estudia, donde se divierte, y tener una palabra también para aportar pues dirección, significación de muchas cosas que, mirados desde este punto, son humanas, y son a lo mejor puramente humanas, pero que también son susceptibles de un mejoramiento vistas desde la fe. Todo esto de lo que estaba hablando, además tiene nombres concretos, grupos concretos, contactos, responsables. En primer lugar, todo lo que está relacionado con la pastoral evangelizadora lo coordina y lo anima el vicario de pastoral, pero además lo del Congreso de Laicos, como es lógico, también va a tener ya lo está teniendo, un papel importante y una responsabilidad especial la Delegación de Apostolado Seglar, de la que también forman parte la Delegación de Pastoral de Jóvenes y otras muchas delegaciones de familia. Hay muchas delegaciones implicadas que tienen que trabajar conjuntamente. Muy bien. También hay un plan vocacional, ¿no? Aquí en esta programación. Primero tenemos que dar gracias a Dios porque hemos visto palpablemente cómo nos ha ayudado a mantener abierto nuestro seminario. Cuando terminábamos el curso estábamos calculando que, además de los 3 seminaristas que ya son diáconos y que van a estar en las parroquias, pues quedaba un solo seminarista en los cursos últimos de teología. Y el Señor ha querido que hayan venido otros, unos para iniciar el camino, que se llama el curso propedéutico o introductorio a los estudios propiamente teológicos, y hay otros que se van a unir en los estudios ya propiamente de formación sacerdotal, y en total pues los seminaristas mayores van a ser 8. Más luego se ha puesto en marcha el curso pasado, y este año se retoma con nueva vitalidad, el seminario menor, pero no en un seminario en un lugar, sino seminario menor en familia. Los chavales, adolescentes, jóvenes van a vivir en su casa, con su familia, van a estudiar en el colegio donde han estudiado siempre, van a tener los mismos amigos, pero van a vivir la fe en la parroquia, pero al mismo tiempo se van a reunir ya en el seminario periódicamente, pues para ir un poco
cultivando una formación integral, pero con una dimensión vocacional. ¿Cuál es mi camino? ¿Por dónde me llama Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Cómo responder a su voz? ¿Cómo distinguirla? Todas esas cosas y una introducción en la vida de oración. La cuestión de la familia también es muy importante en esta programación, ¿no? Sí, porque estamos en el año de la Amoris Laetitia, a los 5 años de la publicación por parte del Papa de esta exhortación apostólica, después de aquellos 2 sínodos de la familia de los que hemos hablado al comienzo del programa. Y es una exhortación muy rica de contenido, que por otra parte se lee muy bien, porque el Papa Francisco utiliza un lenguaje muy de la calle, muy asequible y tiene una riqueza grande. Conviene que la retomemos, que la leamos, que la meditemos y que no nos fijemos solamente en 2 o 3 cosas que pueden ser quizá un poco discutibles, en las que en un principio se centró demasiado la gente y se ha perdido el rico contenido de ese documento. Cáritas es otro punto muy importante en la programación, la espiritualidad, la promoción de voluntariado, la formación de voluntariado. Bueno, la pandemia nos ha hecho pues que Cáritas se esté rindiendo a unas velocidades enormes, porque las necesidades han crecido exponencialmente. Entonces, Cáritas tiene que estar atenta a las necesidades que van surgiendo cada día. Una de las necesidades que hemos visto con motivo de la pandemia es que los voluntarios de Cáritas a veces son muy mayores, tienen un recorrido encomiable, han dejado su vida, pero siendo mayores no pudieron atender a los más necesitados y más urgentes cuando estábamos en el encerramiento, y eso ha dado origen a que formemos voluntarios más jóvenes para que haya relevo. Y luego, pues ante necesidades nuevas, tiene que entrar lo que el Papa San Juan Pablo II llamaba la imaginación de la caridad, no solo para atender a las antiguas pobrezas, sino a las nuevas que van surgiendo. ¿Quién duda que es pobre uno que no tiene que comer? Pero también es pobre uno que no tiene para pagar la luz, o que no tiene para comprar los libros del colegio de su hijo, o que no puede, se siente solo y no tiene quien le haga los recados siendo mayor, a lo mejor con problemas de movilidad. Hay que estar dispuestos también a atender las nuevas pobrezas. Hay otro aspecto muy importante que es en el apartado de la liturgia, es redescubrir la liturgia, la formación de los sacramentos, pero ¿esto no es algo ya obvio? Debiera ser, porque eso entra dentro de la iniciación cristiana. Pero ¿qué pasa? Que hay algunas cosas que las hemos vivido desde niños, que nos hemos acostumbrado, pero que no hemos tenido nunca un tiempo tranquilo y sereno para pensar y para intentar conocer y profundizar. No es lo mismo ir a misa aguardando a que termine, que se nos hace larga la predicación del sacerdote, aunque sean unos minutos nada más. Cuando uno ha penetrado en la estructura de la misa, las partes que tiene. La misa, así por simplificar, tiene 2 partes importantes. Una es la liturgia de la palabra y otra es la Eucaristía y el sacramento de la Eucaristía. Dios nos alimenta con 2 mesas, la mesa de su palabra, que es verdaderamente alimento, y la mesa del pan y el vino, que son su cuerpo y su sangre. Y hay unos ritos introductorios y hay una plegaria eucarística que ocupa la parte más grande. Quiere decir con esto que si yo no sé que a la misa voy fundamentalmente a dar gracias a Dios y no solo a pedirle, pues me voy a despistar y no voy a aprovechar la misa. Si yo no me doy cuenta de lo importante que es que te invitan a una comida y que comas, que participes, pues dejaré la Sagrada Comunión por cualquier motivo y no comulgo, cuando eso es de alguna manera una aberración. Si te invitan a un cumpleaños o a una boda y te invitan al banquete, no te vas a quedar a la puerta. Pues la Eucaristía es el banquete al que nos invita el Señor y tenemos que participar. Hay muchas cosas que, profundizando un poco en la estructura y en lo que es la misa y lo que pretende, pues se vive con mucha mayor intensidad, y este año va a ser uno de los objetivos que nos va a tener ocupados, el profundizar en lo que es la Eucaristía, lo que significa y cómo vivirla mejor.
Bueno, don Manuel, dentro de poco le vemos con el Papa en diciembre, en la visita al Límina. Sí hay una costumbre o una ley también, porque entra en el Código de Derecho Canónico, de lo que se llama la visita ad limina apostolorum, que es que los obispos de las diversas naciones vamos por turnos, cuando nos toca, cada 5 años, esta vez un poco más, cada 8 años, pues vamos a Roma. No es una visita de cortesía, no es una visita administrativa, ya ha ido por delante, acabamos de mandarlo aquí, un volumen gordo donde viene información sobre todos los aspectos de la diócesis, respondiendo a un cuestionario que nos envían desde Roma. Y luego visitamos las diversas congregaciones y entonces pues hay algunos temas que son comunes, pero también si hay alguna cosa que a un obispo le tienen que indicar respecto de su diócesis, pues se queda aparte y le dicen, mire usted, en su diócesis convendría esto mejorarlo o esto incluirlo, que parece que falta, que no lo han cuidado a tiempo. Y hay también un encuentro con el Papa. El encuentro con el Papa antes, hasta venir el Papa Francisco, era un encuentro individual del obispo con el Papa, pero ya os imagináis que era un encuentro muy rápido y que el Papa Francisco ha preferido esta otra modalidad de hacer pequeños grupos, y yo ya participé siendo obispo en Galicia de la visita ad limina y pude ver el encuentro con el Papa. Es un encuentro magnífico porque allí unas cuestiones las introduce él, otras las introducimos nosotros si vemos que podría ser bueno, se hablan, se comentan, se mejoran, se aportan cosas y se disfruta de un rato un poco largo de conversación con el obispo, con el Papa, que se hace pues un obispo más y da gusto estar con él y ventilar por las cosas que nos preocupan a él y a nosotros. Y también, sobre todo, es una oración. Tenemos que visitar las tumbas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. San Pedro está en la Basílica de San Pedro, San Pablo está en la Basílica de San Pablo Extramuros. Tenemos que rezar allí por la diócesis, por las intenciones del Papa, y es una manera de mostrar más claramente y más palpablemente que los obispos no tienen sentido sin el Papa y que las diócesis tienen que estar en comunión con la diócesis que preside en la caridad el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Pues bueno, le da recuerdos de la diócesis de Santander al Papa Francisco y bueno, pues aquí nos vamos a despedir, don Manuel, le vamos a dar las gracias por habernos puesto al tanto de esta nueva programación 2021-2022 a la que estamos todos llamados a participar, ¿no? Pues gracias por dárnosla a conocer y por animar el espíritu de la diócesis a ser misioneros, ¿no? Sí. Ese es el objetivo fundamental y es en lo que tenemos que poner el empeño mayor, que cada día, en vez de conformarnos con vivir la fe y con vivirla cada vez mejor, que también nos preocupemos de pasársela a los demás, de invitarlos a creer, de compartir con otros las riquezas que nosotros vivimos. Hay momentos como este, por ejemplo, de tantas muertes, nos acordamos todos cada día, 500 muertos, unas cantidades que ya de algún modo pues nos hacían como que nos acostumbráramos. Pues el que cree que todo termina en esta vida, pues es un momento muy duro. Nosotros, participando también en la dureza que tiene la muerte, tenemos la certeza de que hay una vida después y una vida dichosa y feliz con el Señor, con los santos, con los bienaventurados, muchos pues familiares nuestros, vecinos nuestros que ya gozan del Señor y vamos a vivir para siempre felices. Muy bien, pues nada, muchas gracias, don Manuel. A todos ustedes también les agradecemos por habernos dejado a través de sus pantallas entrar en sus casas y darles a conocer esta programación pastoral en la que estamos todos involucrados y llamados a participar y a ser misioneros e iglesia en salida. Nos vemos en el próximo programa. Mi nombre es Esteli Carolina, soy venezolana, llegué hace aproximadamente 3 años y medio con mi hija desde Venezuela, huyendo un poco de esa crisis política económica que estaba viviendo mi país
Bueno, pues Cáritas acoge a los migrantes igual que al resto de las personas, ¿no? Al final Cáritas no identifica a la persona por su lugar de origen. Desde un principio que llegué, he sido acogida por todo lo que son las parroquias de Cáritas y cooperativas distintas que brindan apoyo a todos los inmigrantes. En un principio me daban ayudas de lo que era para comida, vestimenta, y luego a través de la misma parroquia tuve la oportunidad de ingresarme en tiendas cooperas pertenecientes a Cáritas. El lugar de entrada de las personas serían las Cáritas parroquiales. Hay equipos en cada una de las Cáritas parroquiales, equipos de personas voluntarias que con el asesoramiento y con el acompañamiento de los técnicos y profesionales de Cáritas hacen posible, valoran la situación de cada una de las personas que acuden a nosotros. A través de una oportunidad que surgió de Cáritas en sus tiendas cooperas. Estoy actualmente terminando mi último año de contrato, mi tercer año. De verdad que ha sido una oportunidad excelente. Me han brindado herramientas para seguir mi trabajo fuera de lo que viene siendo la experiencia que estoy adquiriendo como dependiente. La idea es enseñarnos para que ya nosotras podamos desenvolvernos en un mundo laboral fuera de lo que es Cáritas. Bueno, Coopera es una empresa que se fundó aquí en Cantabria en el año 2012. Es una empresa que tiene dos objetivos. Por un lado, la recogida y el reciclaje y la reutilización de la ropa a través de los donativos de la sociedad cántabra, y por otro lado, la generación de empleo de inserción, ¿no? Posibilita, en el caso de Colabora Cantabria, que más de 14 personas hayan podido tener un puesto de trabajo y lo que he comentado antes, ¿no? Dar el salto a ese mercado normalizado. Mi sueño es seguir estudiando, esforzándome para ir escalando lo que es en la parte profesional. Ir también preparándome de manera personal y en un futuro poder retribuir de alguna manera el trabajo que han hecho por mí, todas estas cooperativas, y poder servir de voluntaria. He ido mejorando todo lo que es mi calidad de vida. Hoy en día que tengo un trabajo estable, bueno, de contrato, pero estable mensualmente. Obviamente le puedo brindar a mi hija mejores oportunidades, un mejor desarrollo en sus estudios, un techo. Cuando yo decidí emigrar lo hice por ella y nunca se me olvida que estando en el avión la miré y le dije: hija, lo logramos.